Final vamos a tratar. Se trata de un trastorno inmunitario crónico del intestino. Vamos a tener dos patologías importantes, como es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa va a estar caracterizada por una inflamación únicamente de la mucosa del colon y tiene la característica que va a ser de forma contigua. No va a haber áreas sanas de mucosa, sino va a estar toda la mucosa afectada en sentido proximal, que puede ser desde recto hasta todo el colon, incluso una parte del ilio. Mientras que la enfermedad de Crohn no va a ser solamente una inflamación de la mucosa, sino va a ser una inflamación transmural. Y esto puede estar localizado en cualquier parte del tracto gastrointestinal, que puede ser desde boca hasta ano. Dentro de la epidemiología, vamos a tener que afecta a más de 2 millones de personas en Norteamérica, hasta 3.2 millones en Europa, y la prevalencia va a ser mayor a 0.3% en Norteamérica y en la mayoría de los países de Europa. Vamos a tener dos picos de presentación, con el primero en edad entre 15 a 30 años y un segundo pico de presentación entre 50 a 70 años de edad. La relación hombre-mujer va a ser 1 a 1. Y algunas de las diferencias que podemos encontrar entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Bueno, el pico de presentación que ya vimos es muy similar para ambas patologías, en un pico de 30 a 50 años y el otro de 50 a 70 años. Va a estar, se observa con mayor prevalencia en pacientes de raza judía, luego seguido de estadounidenses, raza negra, por último en latinoamericanos y asiáticos, aunque sin embargo en los últimos años se ha visto un aumento de la incidencia y prevalencia de esta enfermedad en latinoamericanos y asiáticos, tal vez sobre todo a los factores ambientales que vamos a decir a continuación. La relación hombre-mujer va a ser 1 a 1. Dentro del tabaquismo podemos ver que puede causar la enfermedad con un radio de hasta 1.76, aumenta el factor de riesgo para enfermedad de Crohn. Y la apendicectomía va a ser un efecto protector en colitis ulcerosa, y mientras que en la enfermedad de Crohn no va a tener ese efecto protector. La penetrancia en gemelos monocigóticos va a ser mayor en la enfermedad de Crohn, con una concordancia de hasta el 38 hasta el 50%, mientras que en colitis ulcerosa sí hay penetrancia, pero solamente del 6 al 18%, y es menor en gemelos disigóticos para ambas enfermedades. Se habla de que padecer infecciones dentro del primer año de vida con uso de antibióticos nos va a aumentar hasta el riesgo de hasta 1.6 o 3 veces el riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Estas son unas gráficas que podemos observar la incidencia de colitis ulcerosa o enfermedad inflamatoria intestinal en México, y podemos ver el aumento de la incidencia en los últimos años. Como vemos, en el año 2000 en enfermedad inflamatoria intestinal era de 0.09, mientras que para el año 2015 ya la incidencia de 0.21. Lo mismo pasa con la prevalencia, en el año 2000 de 0.3 y en los últimos años, bueno, en el 2015 de 1.83, con aumento tanto para colitis ulcerosa como para enfermedad de Crohn. Dentro de la fisiopatología vamos a tener que es una pérdida de la regulación tridireccional. Esta va a ser una pérdida de la regulación entre la microbiota o una disbiosis de la microbiota intestinal, las células del epitelio intestinal y el sistema inmunitario. Eh, de acuerdo a esta pérdida de la tolerancia inmune, también van a existir los factores ambientales o ciertos factores genéticos que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Se han identificado múltiples losis de genes asociados a la enfermedad, sin embargo, no se ha identificado uno de ellos con predominancia. Sin embargo, sí los familiares de primer grado que tengan familiares de primer grado que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, pues aumenta un riesgo muy importante de padecer la enfermedad. Algunos de los genes asociados es como el NOT2 o algunos de los genes que codifican para receptor de interleucina 23, interleucina 12 o interleucina 10, entre muchos otros. Dentro de los factores ambientales van a estar involucrados los enteropatógenos, la disbiosis de la microbiota intestinal, el uso indiscriminado de antibióticos, los estilos de vida con la occidentalización en los países latinoamericanos o asiáticos, con aumento de la dieta en contenido de grasa de proteína animal.
El tabaquismo, que vemos el aumento del riesgo de la enfermedad de Crohn, el estrés, entre algunos otros factores ambientales. Bueno, dentro de lo que pasa eh, en los mecanismos inmunológicos dentro de la fisiopatología, vamos a tener esa pérdida de articulación tridireccional entre el epitelio intestinal, la microbiota y el sistema inmunitario. Con esta disbiosis de la microbiota intestinal se van a reconocer esta microbiótica por las células presentadoras de antígenos, ya sean células dendríticas o macrófagos. Los macrófagos activados van a secretar este factor de necrosis tumoral alfa y aquí va a tener un blanco terapéutico muy importante con los anti-TNF como infliximab, adalimumab o golimumab. Ya una vez que se reconoce el antígeno por la célula dendrítica, va a migrar esta célula dendrítica hacia el ganglio linfático, donde se va a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad hacia las células T o TCD4 nativas. Y de aquí va a tener dos respuestas, hacia una respuesta de tipo TH1 o TH17 con la secreción de interleucina 12 hacia TH1 e interleucina 23 hacia una respuesta efectora tipo TH17. Y aquí es donde podemos tener otro blanco terapéutico con inhibidores anti-interleucina 12 y 23, como pues la subunidad 40 que comparten estos dos tipos de interleucinas con el ustekinumab. Una vez que ya se tiene esta respuesta, el linfocito T ya efector tiene que salir del ganglio hacia las vénulas linfáticas y aquí puede tener otro tipo de blanco terapéutico porque se necesita de un receptor de esfingosina 1-fosfato para migrar del ganglio hacia las vénulas. Este blanco terapéutico puede ser con el medicamento biológico o Sanimod. Una vez ya en la vénula, pues tiene que migrar hacia el sitio de inflamación. Entonces, otro blanco terapéutico que pudiéramos utilizar es un inhibidor de la integrina A4 B7, que esta integrina junto con las moléculas de adhesión van a permitir la adhesión al endotelio vascular para facilitar la migración. Este es lo que les comentaba del fármaco, la subunidad compartida de la interleucina 12 y 23, la subunidad 40 con el fármaco ustekinumab, y el otro blanco terapéutico va a ser los inhibidores JAK de la JAK, como el tofacitinib, que van a evitar la fosforilación del JAK y van a evitar la cascada con STAT, y de esta manera van a evitar la transcripción de genes y la transcripción de citocinas inflamatorias. ¿Qué hay en latinoamericanos? Vamos a tener que la enfermedad pancolónica va a ser más característica en latinoamericanos, y de las manifestaciones extraintestinales que vamos a comentar a continuación, en latinoamericanos las manifestaciones dermatológicas van a estar con mayor prevalencia. Ahora entrando dentro de lo que son cada una de las patologías, la colitis ulcerosa vamos a tener que se puede presentar característicamente con diarrea con sangre macroscópica, puede estar asociada a dolor de tipo cólico, con tenesmo rectal o urgencia rectal y secreción de moco. Cuando la diarrea es grave, las deposiciones usualmente son líquidas con sangre, pus o materia fecal. A menudo la diarrea es nocturna o postprandial, que esto nos tiene que hacer sospechar de características inflamatorias. Y otros síntomas de la enfermedad, cuando son sobre todo de enfermedad moderada grave, es la presencia de síntomas sistémicos como fiebre y pérdida de peso. Los signos físicos que podemos llegar a encontrar de acuerdo a la localización de las lesiones en colitis ulcerosa, si se localiza solo en recto, podemos identificar dolor a la palpación del conducto anal o al tacto rectal. Si es una enfermedad más extensa, podemos encontrar dolor a la palpación directa sobre el colon. En caso de complicaciones, como vamos a ver más adelante, colitis tóxica, podemos encontrar el dolor intenso y hemorragias no controlables, o en megacolon, el timpanismo hepático.
Dentro de las manifestaciones extraintestinales, las vamos a encontrar hasta en el 25% de los pacientes. Como vimos en latinoamericanos, las manifestaciones dermatológicas son con mayor prevalencia. Dentro de estas podemos encontrar el eritema nodoso, que van a ser nódulos eritematosos, generalmente ubicados en las áreas pretibiales. Pioderma gangrenoso, como podemos ver en la imagen, con úlceras con bordes violáceos. Uveitis, pérdidas agudas, súbita de la visión con ojo rojo, epiescleritis, episodios tromboembólicos, ya sea tanto venosos como arteriales, e incluso artritis, que pueden ser oligoarticular, asimétricas, o poliarticular simétricas, que pueden ser muy parecidas a la artritis reumatoide, o en casos de espondilitis axial, con hasta el 30% asociado a HLA-B27. Hay que recordar que estas manifestaciones extracólicas o extraintestinales pueden o no estar relacionadas con la actividad de la enfermedad. El eritema nodoso lo podemos encontrar más en la enfermedad de Crohn, mientras que en pioderma gangrenoso más en colitis ulcerosa. En el 5% de los pacientes que padecen colitis ulcerosa podemos llegar a encontrar la asociación con colangitis esclerosante primaria. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, es necesario la búsqueda intencionada de colitis ulcerosa porque lo llegamos a encontrar hasta en más del 80% de los pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico se va a hacer con las manifestaciones clínicas que hemos mencionado, que van a estar caracterizadas por episodios de exacerbaciones y remisiones. Esta tiene esa característica, estas enfermedades inflamatorias que van a estar con exacerbaciones y remisiones a lo largo de la historia natural de la enfermedad. Podemos usar algunos marcadores serológicos como una biometría hemática, donde podemos ver anemia o deficiencias nutricionales. Esto lo podemos encontrar más en enfermedad de Crohn, sin embargo, en enfermedad de colitis ulcerosa lo podemos llegar a encontrar como deficiencia de hierro, vitamina B12, vitamina D y marcadores de inflamación elevados como son BCG, PCR, calprotectina fecal o lactoferrina fecal. A esto se le tiene que sumar los estudios por imagen, los estudios endoscópicos, en este caso la colonoscopía y la histología patológica característica. La lactoferrina fecal o la calprotectina fecal van a estar presentes en los neutrófilos activados, y esto nos puede ayudar a distinguir entre trastornos funcionales o trastornos inflamatorios. Tiene una sensibilidad la calprotectina fecal de 89% y una especificidad de 81%. El punto de corte varía un poco de acuerdo a ciertas literaturas, pero el punto de corte es mayor a 50 microgramos sobre gramo para diferenciar como un buen valor predictivo positivo para diferenciar un trastorno funcional de un trastorno inflamatorio. Y asimismo nos ayuda a predecir recaídas en la enfermedad, y el punto de corte suele ser un poco más alto, con mayor a 150, o incluso otras bibliografías hablan de 190 microgramos sobre gramo. Asimismo, en los brotes o recaídas de la enfermedad, pues suele estar asociadas a elevaciones de BCG y de PCR. En la colonoscopía o los estudios de imagen, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como hablábamos, una afectación de la mucosa del colon tiene que ser en sentido proximal, circunferencial y contiguo. No va a haber áreas de mucosa sana, sino todas las áreas van a estar afectadas. Vamos a evidenciar una mucosa con pérdida de la vascularización, una mucosa eritematosa de aspecto granular y una mucosa friable. Pueden existir, en los casos más severos, ulceración superficial difusa, y en casos de cronicidad, la presencia de pseudopólipos. La localización se localiza con mayor frecuencia en recto, como la proctitis de un 30 a un 60%, en colitis izquierda, que abarca hasta distal a la flexura esplénica del colon, de un 15 a un 45%, y una colitis extensa o pancolitis que se extiende proximal a la flexura esplénica del colon. Entonces podemos observar que aquí es una inflamación solamente del recto, con proctitis, del recto y sigmoides, distal a la flexura esplénica del colon, que es una colitis izquierda, o proximal a la flexura esplénica del colon, como una colitis extensa o incluso una pancolitis. En la histología, lo que vamos a observar es una inflamación superficial solamente de la mucosa, y va a haber pérdida de la arquitectura de las criptas.
E incluso podemos llegar a encontrar abscesos y esta infiltración inflamatoria linfocítica en la mucosa hasta en la lámina propia de la mucosa. Y tiene que ser característica la ausencia de granulomas, que la presencia de granulomas nos tiene que hacer sospechar ya de enfermedad de Crohn. Y bueno, en esta imagen se observa que es como la afectación continua del colon y con una mucosa pues friable. Dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos hacer son sobre todo como enfermedad de Crohn, colitis infecciosa, episodios de diarrea asociada a infección por VIH, neoplasias o displasias, colitis isquémica, colitis por radiación, intestino irritable, enfermedad celíaca y las causas infecciosas que tenemos que descartar la presencia de colitis infecciosa, por ejemplo, por E. coli, Campylobacter, Salmonella, Shigella o incluso Clostridium, o parásitos como el Tamoeba. Existen varios índices o escalas para predecir la gravedad o valorar la severidad de la enfermedad. Esta es la escala de True Love, en donde nos va a dividir la enfermedad en leve, moderada o severa, y nos va a ver estos rubros, el número de evacuaciones por día, leve, menor de 4, moderada de 4 a 6 y severa de mayor o igual a 6. La presencia de sangre en las evacuaciones, que en la forma severa pues va a estar presente en todas las evacuaciones, y en la severa la característica distintiva es que va a estar asociada a sintomatología sistémica, como es la presencia de fiebre, taquicardia, anemia y elevadores de BCG o PCR. Dentro de otras escalas que podemos ver la severidad de la enfermedad es la escala Mayo, que también nos divide en leve, moderada o severa. Y esto, de acuerdo, igual nos va a valorar la frecuencia de las evacuaciones. Aquí va a ser un poco variable, 1 a 2 evacuaciones en leve, 3 a 4 moderada y mayor o igual a 5 en severa. El sangrado rectal, la presencia de sangrado en las evacuaciones, en la forma severa, pues va a estar presente prácticamente en todas las evacuaciones. La escala, cómo lo valoramos físicamente y la apariencia en endoscopía. En leve nada más vamos a tener una mucosa eritematosa, en moderada una mucosa eritematosa friable y en la severa la presencia de ulceraciones y sangrado espontáneo. Existe otra clasificación que es la clasificación de Montreal y esta nos va a clasificar de acuerdo a la extensión de la enfermedad que ya habíamos visto, que esté limitado solamente al recto, limitado a distal a la flexura esplénica o limitado a más allá proximal de la flexura esplénica. Y de acuerdo a los síntomas va a ser con remisión clínica, ausencia de síntomas, enfermedad leve, actividad leve de la enfermedad, menos de 4 evacuaciones, sin síntomas sistémicos y marcadores inflamatorios normales. Actividad moderada, con más de 4 evacuaciones al día, con mínimos síntomas sistémicos. Y actividad grave, más de 6 evacuaciones, con síntomas sistémicos como taquicardia, fiebre, anemia y elevación de marcadores de inflamación como BCG mayor de 30. Dentro de las complicaciones vamos a tener que dentro de una de las complicaciones más temidas es megacolon tóxico, que va a ser una dilatación del colon más de 6 centímetros en una radiografía simple de abdomen. Puede estar asociado con atonía o hilo. Aumenta el riesgo de perforaciones y el tratamiento tiene que ser agresivo, con esteroides intravenosos, antibióticos e incluso la cirugía de no responder al tratamiento. Asimismo, se tiene un riesgo elevado de cáncer colorectal, por lo que se tiene que hacer un tamizaje de cáncer o de displasia. Aumenta el riesgo conforme pasan los años de la enfermedad y se habla de que en cáncer, en colitis ulcerosa, se tiene que hacer un tamizaje a los 8 años de presentar la enfermedad activa. Y en los casos en los que no se logra que sean respondedores a tratamiento farmacológico y se opta por una cirugía electiva o una cirugía de urgencia,
en donde se hace una conexión ileo-anal y se deja una bolsa ileal. Hasta en el 50% de los pacientes llegan a desarrollar todavía inflamación de esa bolsa ileal y entonces tienen que dar seguimiento con mantenimiento, ya sea con biológicos o con tiopurinas e incluso con algunos antibióticos como metronidazol y ciprofloxacin. Ahora, la enfermedad de Crohn pues va a estar caracterizada por igual dolor abdominal, heces blandas. Hasta en el 50% de los pacientes podemos encontrar sangre oculta en heces. Puede o no estar asociada a sangre macroscópica, pero en el 50% si pedimos una sangre oculta en heces la podemos evidenciar. Vamos a tener algunas complicaciones que no teníamos en colitis ulcerosa, como son la presencia de estenosis, la presencia de fisuras, fístulas perianales o incluso abscesos. De ahí los síntomas pueden variar de acuerdo a la presencia de estas complicaciones. Por ejemplo, en caso de obstrucción podemos encontrar náusea, vómitos y también vamos a tener la presencia de manifestaciones extraintestinales hasta en el 40% de los pacientes, como pueden ser las manifestaciones dermatológicas, lo mismo eritema nodoso, pioderma gangrenoso, incluso hasta psoriasis, manifestaciones oculares como uveitis, epiescleritis, y manifestaciones articulares como artritis, ya habíamos comentado que podía ser oligoarticular o poliarticular, o hasta espondilitis axial o espondiloartritis. Igual, para el diagnóstico, pues van a estar basadas las características clínicas, los episodios de exacerbación y de remisiones, la serología que nos podemos ayudar. Aquí en este caso sí va a estar más asociada a malnutrición, sobre todo cuando hay afectación de predominio ileal. Pueden haber deficiencia de vitamina B12, vitamina D, anemia y la elevación de los marcadores de inflamación, así como de calprotectina y lactoferrina fecal, como habíamos visto anteriormente. A esto se le tienen que sumar las características endoscópicas y la histología patológica. Dentro de la localización, se localiza predominantemente en el intestino delgado y cólico, con una afectación ileocólica en el 50% de los casos, una afectación únicamente de intestino delgado en forma de ileitis en solo el 25% de los casos, o un predominio de inflamación únicamente de intestino grueso, inflamación cólica hasta en el 25% de los casos. La afectación del tracto gastrointestinal superior de gástrico y duodeno va a ser infrecuente, sin embargo, se hablaba que en los niños es un poco más frecuente esta afectación del tracto intestinal superior. Dentro de lo que vamos a observar en los estudios de imagen, como la ileocolonoscopía, que va a ser uno de los estudios endoscópicos iniciales en búsqueda de lesiones, tanto en colon como en ilion, pues va a ser esa inflamación transmural de la mucosa. La mucosa no la vamos a encontrar friable y va a ser característico ese patrón de empedrado con úlceras prominentes, vertiginosas, y esas áreas salteadas de lesión que podemos encontrar áreas de mucosa sana y luego áreas de mucosa inflamada. Existen varios procedimientos endoscópicos o modalidades de imagen que nos pueden ayudar a localizar áreas de lesiones, por ejemplo, sobre todo cuando se sospecha de enfermedad de Crohn, que se realiza una ileocolonoscopía, pero no se encuentra ningún tipo de lesión, pero aún se sigue sospechando la enfermedad de Crohn, sobre todo que tenga un predominio únicamente de intestino delgado o afectación ileal, pues podemos recurrir a este tipo de procedimientos, ya sea endoscópicos, como una cápsula endoscópica, que va a ser no invasivo y nos permite visualizar todo el tracto intestinal, de intestino medio, delgado, y nos puede ayudar a localizar algún tipo de lesión activa o de lesión de inflamación de la mucosa para posteriormente poder dirigir la biopsia, como con una enteroscopía. Lo mismo pasa con estudios de imagen, que de preferencias se prefieren las enterografías, ya sea por resonancia magnética o por tomografía. Además de ayudarnos a identificar sitios de lesión, también nos van a ayudar a localizar algún tipo de complicación como fístulas, perdón, o abscesos. En la histología lo que vamos a observar es la inflamación transmural
no solamente de la mucosa, y ese infiltrado linfocítico, pues transmural. Y la característica va a ser la presencia de estos granulomas no caseificantes, que encontrar estos granulomas nos debe hacer sospechar enfermedad de Crohn. Y bueno, aquí podemos ver las áreas de estenosis asociadas con las úlceras serpiginosas y ese patrón de empedrado. También van a existir varias clasificaciones para gradar la severidad de la enfermedad, como es la clasificación de Montreal o la clasificación de Crohn Disease Activity Index, que son las que vamos a ver a continuación. En la de Montreal, no, hay un apartado de la edad al momento del diagnóstico, a uno menos de 16 años, luego entre 17 y 40 años y más de 40 años. También nos habla sobre la localización, que puede ser ileal, colónica o iliocolónica, o enfermedad localizada al tracto gastrointestinal superior, que como comentamos, esto no es muy frecuente, es más frecuente en niños, y la localización con mayor frecuencia va a ser la localización iliocolónica, seguida de la ileal y la colónica. Y de acuerdo al comportamiento de la enfermedad, si va a ser no estenosante y no penetrante o fistulizante, si va a ser estenosante, si va a ser fistulizante o penetrante, y si hay afectación perineal. El CDAI, que es el Crohn Disease Activity Index, lo que nos va a dividir van a ser en enfermedad asintomática o en remisión de 0 a 149 puntos, de leve, actividad leve a moderada, de 150 a 220 puntos, actividad moderada a severa, mayor de 220 puntos hasta 450, y actividad severa o fulminante, mayor de 450 puntos. Los rubros que va a evaluar van a ser igual el número de evacuaciones al día, esto se va a multiplicar por 7 y luego por 2, porque si ustedes ven que son muchos puntos, pero es que al final se multiplica por este valor. También nos evalúa el dolor abdominal, la presencia de manifestaciones extraintestinales, como artritis, lesiones mucocutáneas, uveitis, la presencia de episcleritis, fisuras o fístulas anales, la presencia de síntomas sistémicos, el uso de antidiarreicos, si hay presencia o no de masa abdominal, sobre todo en la palpación del flanco derecho, el hematocrítico, si hay presencia o no de anemia, y la pérdida de peso. Y es como podemos clasificar la severidad de la enfermedad. Entonces, de acuerdo a esto, podemos hablar de una enfermedad leve a moderada con un CDAI de 150 a 220 puntos. Aquí no va a haber síntomas sistémicos, no va a haber pérdida de peso y va a haber una ausencia de úlceras endoscópicas mayores a 2 centímetros. En la enfermedad moderada a grave, la puntuación CDAI ya es mayor de 220 hasta 450 puntos. Aquí va a haber prominencia de los síntomas sistémicos como es fiebre o pérdida de peso, y anemia incluso, y en la endoscopía va a ser una actividad moderada a grave, y en la enfermedad grave o fulminante pues va a ser un CDAI mayor a 450 puntos asociado con síntomas sistémicos, fiebres altas, va a haber obstrucción intestinal e incluso hasta evidencia de abscesos. Las complicaciones, como ya hablábamos, afectación perineal, que puede haber fisuras, fístulas o abscesos perirectales que incluso van a requerir algún procedimiento quirúrgico en la mayoría de los casos. La presencia de estenosis, como se puede observar en esta resonancia magnética, como la estenosis y una dilatación proximal a la estenosis del intestino delgado, y la presencia de fístulas, como es la fístula, aquí una fístula enterogástrica. Sin embargo, también puede haber fístulas enterocutáneas, enteroentéricas, enterovaginales o enterovesicales. Dentro del tratamiento, el principal objetivo del tratamiento va a ser inducir la remisión y mantenerla. El enfoque de tratamiento tiene que ser ascendente, de menos a más, e incluso considerar el inicio temprano de fármacos biológicos en casos de actividad moderada a severa de la enfermedad. Para colitis ulcerosa en enfermedad leve a moderada, el tratamiento de primera línea van a ser los aminosalicilatos. Se prefiere el uso de mesalamina porque es mejor tolerado respecto a la
contra la sulfasalacina y va a depender de la localización de la enfermedad. Si es únicamente proctitis, podemos usar los aminosalicilatos en forma tópica. Incluso hay varias presentaciones como en forma de supositorios o enemas. En caso de que la afectación no sea solamente recto y sigmoide, sino sea más allá, proximal a la flexura esplénica, es necesario agregar terapia oral, igual con aminosalicilatos. Y se habla de que la terapia combinada oral y tópica es superior a la monoterapia con terapia oral. Hay que recordar que se puede optimizar la dosis de mesalamina oral hasta 4 o 4.8 gramos al día. Hay que estar pendientes de monitorizar la nefrotoxicidad que pudieran llegar a tener estos medicamentos. Eh, y como de segunda línea, si no se induce la remisión con puros aminosalicilatos, considerar los esteroides tópicos. Hay igual varias presentaciones como en espuma de budesonida o esteroides orales, que hay una presentación de budesonida oral de 9 miligramos MMX, que es como es un tipo de presentación que garantiza la biodisponibilidad del fármaco hasta el colon y tiene un metabolismo de primer grado hepático, la budesonida, y esto nos habla de que pudiera tener menores efectos adversos sistémicos. En caso de enfermedad moderada a grave, pues ahí ya inducir la remisión con esteroides orales, ya sea la misma budesonida, 9 miligramos oral por 8 semanas, o prednisona, 1 miligramo por kilo, o 40 miligramos al día durante 2 semanas. Después de estas 2 semanas hay que ir bajando la dosis de esteroide, de la prednisona, usualmente 5 miligramos por semana. Y esto asociado en enfermedad moderada a grave con el uso de biológicos, como son los anti-TNF, o incluso que puede ser infliximab, adalimumab o golimumab, o incluso los otros biológicos con los otros blancos terapéuticos que hablamos en un inicio de la presentación, como los inhibidores de integrina, el vedolizumab, el contra interleucina 12-23, que es el ustekinumab, o los inhibidores JAK, como el tofacitinib. En caso de colitis ulcerosa grave, aguda, que esto lo vamos a definir como más de 6 evacuaciones al día y la presencia de síntomas sistémicos, como es la fiebre, taquicardia, y la presencia de anemia, menos de 10.5 gramos sobre decilitros de hemoglobina, y la presencia de marcadores de inflamación elevados, como proteína C reactiva o velocidad de sedimentación globular. En este caso, no vamos a requerir de esteroides orales, sino de esteroides intravenosos, como metilprednisolona, 60 miligramos día, o incluso hidrocortisona, 300 miligramos día. Y hay que valorar la respuesta en los primeros 3 a 5 días. Si no hay respuesta únicamente con los esteroides intravenosos, se puede usar de rescate incluso hasta ciclosporina o infliximab. Si no llega a haber respuesta, ya después con estos fármacos, valorando igual a los 3 a 5 días, pues está a considerarse la cirugía colorectal temprana, o en casos de complicaciones severas como megacolon tóxico, complicaciones, pues una indicación absoluta de cirugía, o incluso cuando no hay respuesta con los fármacos previos. El mantenimiento, esto va a depender de los fármacos con los que hayamos hecho la inducción. Generalmente, y de acuerdo también a la enfermedad, si es de leve a moderada o de moderada a severa. Si hicimos la inducción con aminosalicilatos, pues podemos mantener el mantenimiento únicamente con aminosalicilatos, que ya comentamos que la terapia combinada oral y tópica es superior a la terapia solamente oral. O incluso cuando es moderada a severa, si hicimos la inducción con biológicos y tiopurinas, es usar estos mismos fármacos para el mantenimiento. Es importante también mencionar que es superior la terapia combinada en casos de moderada a severa cuando se usa un biológico, la terapia combinada con una tiopurina, como es la azatioprina. Esto debido a que se ha comparado la monoterapia, ya sea con biológico como anti-TNF,
o contra la monoterapia solo con acetioprina, y se ha visto que es superior la terapia combinada. Esto también nos puede ayudar a el uso de inmunomoduladores como la tiopurina a disminuir el riesgo de generación de anticuerpos contra estos biológicos como el infliximab. Y bueno, aquí en este algoritmo, igual enfermedad leve a moderada, moderada a severa o severa aguda. Si es de leve a moderada, únicamente localización en recto, pues usamos los aminosalicilatos tópicos, o si es más allá de la extensión de la flexura esplénica, la terapia combinada, tanto aminosalicilatos orales como tópicos, y hay que evaluar la respuesta a las 4 o 8 semanas. Y el mantenimiento, hacerlo igual con los aminosalicilatos, como la mesalamina. Si es de moderada a severo, podemos usar la inducción con esteroide, ya sea la presentación de budesonide que comentamos, los 9 miligramos por 8 semanas, o la prednisona, 40 miligramos día por 2 semanas, e irlo desescalando el esteroide hasta quitarlo de 5 miligramos por semana. Si se evalúa la respuesta a las 4 o 8 semanas, si hay respuesta, en casos moderados podemos dar el mantenimiento únicamente con salicilatos, pero si no hay respuesta, pues ya el uso temprano de biológicos, ya sea los distintos blancos terapéuticos como anti-TNFs, anti-interleucina 12-23 o antiinhibidor de integrina o los inhibidores JAK. Valorar la respuesta, si no hay respuesta a algún fármaco, podemos optar por el cambio del biológico, e incluso si todavía llega a no haber respuesta, considerar la colectomía electiva. En los casos de colitis aguda severa, como habíamos comentado, el uso de esteroides intravenosos, ya sea metil o hidrocortisona por 5 días. Si no hay respuesta, considerar el rescate con anti-TNF, con infliximab o ciclosporina, incluso inhibidores JAK, y valorar la respuesta. En caso de que no haya respuesta a esta terapia de rescate, la colectomía emergente. Ahora para enfermedad de Crohn, igual va a ser inducir la remisión y mantener la remisión. También van según una gravedad de leve a moderada o de moderada a severa o fulminante, es como vamos a elegir la terapéutica, ya sea desde inmunomoduladores como las tiopurinas, aquí sí se habla sobre el uso del metotrexato, o biológicos como el factor de necrosis tumoral o los otros biológicos con los blancos terapéuticos que habíamos comentado. En caso de bajo riesgo o enfermedad leve a moderada, la primera línea para inducir la remisión van a ser los esteroides. Puede ser esa presentación de budesonida de 9 miligramos que hemos comentado al día por 8 semanas y se evalúa la respuesta. O el uso de prednisona de 40 o 1 miligramo por kilo por 2 semanas e irlo desescalando hasta el retiro del esteroide. Los aminosalicilatos aquí van a tener poca evidencia en la enfermedad de Crohn, a menos que sea una enfermedad sin síntomas sistémicos y con localización colónica, solamente colónica, pudieran llegar a utilizarse, pero sin embargo no tienen buena evidencia. Entonces, aquí en enfermedad de Crohn no van a ser una buena opción los aminosalicilatos, a menos de que sea únicamente enfermedad colónica. En síntomas moderados a graves, igual la inducción con los esteroides, ya sea orales, y la inmunomodulación con acetioprina o metotrexato de hasta 25 miligramos intramuscular, porque ya más de 17.5 ya no tiene buena absorción oral el uso de metotrexato, entonces se prefiere subcutáneo o intramuscular. Y junto con la terapia con biológicos como anti-TNF. Como ya hemos comentado, también se han visto que es superior la terapia combinada con tiopurinas o junto con biológicos como anti-TNF comparado con la monoterapia, ya sea únicamente con tiopurinas o con anti-TNFs. Y esto también nos puede ayudar en aquellos pacientes que son refractarios a esteroides y cuando se le va bajando la dosis del esteroide y que hay episodios de exacerbación de la enfermedad, pues el uso concomitante de anti-TNFs con inmunomoduladores. Las otras opciones, los inhibidores de antiintegrina, como el vedolizumab,
o antiinterleucina 12-23, ustekinumab. Aquí también en la enfermedad de Crohn se habla de otro inhibidor de integrina, como es el natalizumab. Sin embargo, se prefiere el vedolizumab por el riesgo que conlleva el natalizumab de leucopatía multifocal progresiva, sobre todo por infección por virus de JC. Entonces, previo a utilizar este tipo de medicamento, hay que estar seguro de que no tenga infección por virus de JC. En casos de enfermedad grave o fulminante, pues van a estar los esteroides intravenosos, no esteroides orales, como ya habíamos comentado, metil en dosis de 40 o 60 miligramos día o incluso hidrocortisona a 300 miligramos día, junto con el uso de biológicos, con inmunomoduladores como tiopurina, metotrexate, y en caso de no tener respuesta a tratamiento con farmacoterapia, pues considerar la cirugía o incluso en presencia de complicaciones como abscesos o fístulas, pues va a ser necesaria la cirugía para el cierre de las fístulas o el drenaje de los abscesos. Es muy importante considerar que previo al uso de los biológicos hay que hacer un buen screening, sobre todo con anti-TNFs, de que no haya infección latente por tuberculosis, hacer un buen screening previo al uso de este tipo de medicamentos, incluso de infecciones crónicas por virus de hepatitis B o C. Y igual el mantenimiento pues, va a ser con el mismo tipo de fármacos con el que se induce a la remisión. Si es en pacientes con enfermedad leve, pues podemos hacer el mantenimiento con acetoprina o metotrexate para evitar el uso crónico de esteroides y evitar los efectos adversos sistémicos por los medicamentos de esteroides. Si es en enfermedad moderada o grave, la terapia combinada, como ya hemos comentado, con un biológico, con la inmunomodulación con acetoprina o metotrexate y las otras opciones de biológico que ya hemos comentado. Aquí estamos. Estas son las presentaciones de los distintos tipos de medicamentos que hemos comentado, por ejemplo, de los aminosalicilatos que tenemos en forma tópica, como en supositorios, espumas o enemas. Generalmente la dosis es de 1 gramo al día y hay que valorar la respuesta, como ya hemos comentado, en 4 a 8 semanas. Y el mantenimiento se hace con el mismo tipo de fármacos. También tópicos tenemos la presentación con los esteroides, sobre todo en forma de espuma como la budesonida. Igual valorar la remisión en 4 a 8 semanas. La terapia oral con igual aminosalicilatos, tenemos la sulfasalacina o la mesalamina, que ya hemos comentado que tiene mejor tolerabilidad por efectos adversos la mesalamina contra la sulfasalacina, es mejor tolerada la mesalamina. Y la dosis varía desde 2 a 3 gramos, podemos optimizar la dosis hasta 4 o 4.8 gramos al día. Y se ha visto que, por ejemplo, en el estudio PINS, que se habla sobre la terapia combinada oral y tópica es superior a la terapia oral únicamente. En los efectos adversos hay que estar monitorizando la nefrotoxicidad o la hepatotoxicidad que pudieran llegar a tener estos medicamentos. Los esteroides orales, digamos, lo que comentamos, la presentación de budesonida, MMX, con 9 miligramos por 8 semanas y se evalúa la respuesta. O la prednisona, 40-60 miligramos día. Sin embargo, hay que tenerlos cuidado con los efectos adversos de estos tipos de medicamentos, como aumento del peso, incremento de la glucosa, predisponer a cierto tipo de infecciones o con el uso prolongado, osteoporosis, úlcera péptica, Cushing, insuficiencia adrenal, entre otros, hipertensión, el riesgo cardiovascular aumentado. Aquí están los otros medicamentos como las tiopurinas, la acetioprina, para inducir remisión y también para mantenimiento, con dosis de 1.5 hasta 2.5 miligramos al día. Con esto hay que ver los efectos adversos, sobre todo la leucopenia que nos pudiera llegar a tener a observar con el uso de este tipo de medicamentos, sobre todo de neutropenia y el incremento del riesgo a cierto tipo de tumores como lo es linfoma
o cierto tipo de tumores de piel como no melanocíticos. Los inhibidores JAK, como es el tofacitinib, que es un inhibidor de JAK1, JAK2 y JAK3, pero con predominancia de JAK1 y JAK3. Igual para inducir la remisión o para mantenimiento, para inducir la remisión a dosis de 10 miligramos 2 veces al día por 8 semanas, se evalúa la respuesta, y para el mantenimiento 5 miligramos 2 veces al día. Con esto, sobre todo, valora también hay aumento en el riesgo, la predisposición de infecciones, sobre todo de infecciones virales como herpes zóster, y también tener en consideración, porque se ha visto que en algunos estudios ha aumentado el riesgo cardiovascular, sobre todo tener la consideración de la edad del paciente y el riesgo cardiovascular antes de iniciar este tipo de terapia. Los inhibidores de integrina, de integrina 4B7, como es el vedolizumab, en una dosis de 300 miligramos para la inducción en la semana 0, 2 y 6, y luego 300 miligramos cada 8 semanas y se evalúa la respuesta, y para mantenimiento de 108 miligramos semanales. Con esto tenemos menos riesgo de infecciones, de presencia de infecciones, sin embargo, sí hay que tenerlo en cuenta. Y en antiinterleucina 12-23, la subunidad compartida, que es la 40, como el ustekinumab, igual dosis de inducción, son 260, esto va a variar de acuerdo al peso, menos de 55 kilogramos, más de 55 y más de 85 kilogramos. Y las dosis de mantenimiento van a ser de 90 miligramos cada 8 semanas. Los anti-TNF, como el infliximab, que va a ser un anticuerpo monoclonal quimérico, va a ser usado para inducir para la remisión y el mantenimiento, esta dosis de 5 miligramos por kilo intravenosos. Para la inducción va a ser en semana 0, 2 y 6, y evaluar la respuesta, y luego el mantenimiento cada 8 semanas. Para el mantenimiento, evaluar la respuesta 8 semanas y el mantenimiento 120 miligramos semanales. Aquí con los anti-TNFs, pues considerar lo que habíamos comentado de la infección, descartar infección latente por tuberculosis, porque si no requeriría tratamiento, y descartar la infección por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. Aquí hay que tener presente que nos aumenta el riesgo de infecciones. También que va a estar contraindicado en esclerosis múltiple y en aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, sobre todo insuficiencia cardíaca, porque nos puede descompensar la insuficiencia cardíaca. El otro anticuerpo anti-TNF, como adalimumab, que es un anticuerpo igual monoclonal contra TNF, igual para la dosis de inducción y mantenimiento, la dosis 40 miligramos subcutánea. Para inducción hasta 160 miligramos en la semana 0, 80 miligramos en la semana 2 y 40 miligramos en la semana 4, y luego para mantenimiento 40 miligramos semanales. Y para el GOLI, también un anticuerpo monoclonal anti-TNF, las dosis de inducción y de mantenimiento: de inducción 200 miligramos en semana 0, luego 100 miligramos en semana 2, y para mantenimiento, de acuerdo al peso, menor de 80 kilogramos, van a ser 50 miligramos cada 4 semanas, o más de 80 miligramos, 100 miligramos, igual cada 4 semanas. Es necesario hacer el screening, como habíamos comentado, por el aumento del riesgo de cáncer de colon. En colitis ulcerosa va aumentando ese riesgo conforme pasan los años de la enfermedad, desde un 2% a los 10 años, a un 8% a los 20 años y hasta un 18% a los 30 años. Van a ser los niveles similares para enfermedad de Crohn y el riesgo de cáncer de intestino delgado. Con la displasia es el mejor indicador de riesgo. Si encontramos displasia, pues pudiera optar por si hay forma de resecarlo endoscópicamente, o si no, la cirugía electiva. La vigilancia se tiene que realizar a los 8 años del diagnóstico,
para evaluar displasia y repetirlo la colonoscopia anual o cada 3 años según los factores de riesgo. En caso de colangitis esclerosante primaria, aquí sí es mucho mayor el riesgo de cáncer colorectal, por lo que el screening se debe de hacer al momento del diagnóstico, no hasta los 8 años de la enfermedad, como habíamos comentado con anterioridad. Aquí sí es desde el momento del diagnóstico hacer el screening y después a intervalos de 1 año. Dentro del pronóstico en cáncer, en colitis ulcerosa, perdón, la tasa de colectomías a los 10 años va a ser de hasta el 24% y en enfermedad de Crohn hasta más del 50%, la mayoría de los casos a los 20 años de la enfermedad habrán ya requerido algún tipo de cirugía, sobre todo por las complicaciones de esta enfermedad, como son las fístulas o los abscesos. Es también importante evaluar los efectos adversos, sobre todo, por ejemplo, del uso de esteroides, evaluar la osteoporosis y todos los pacientes tienen que ser vacunados, sobre todo contra influenza, neumococo y virus de herpes zóster, sobre todo los pacientes que van a estar con tratamiento biológico, como ya vimos, porque aumenta el riesgo de padecer infecciones y sobre todo nada más evitar las vacunas con virus vivos atenuados en este tipo de pacientes que están con biológicos. Y ya eso sería todo. Déjame. No, gracias, doctor. Gracias, doc.